que tenemos que revisar. Esta es la pregunta. ¿Es posible llegar a acuerdos y de qué forma? Ya. Porque hemos pensado en- Entonces, en la tarde lo que de alguna forma vamos a estar conversando es si es posible llegar a acuerdos. Y si es posible, de qué forma, ¿cierto?, se deberían lograr esos acuerdos. ¿Ya? Una disidencia que nosotros observamos dice relación con la propuesta de ser reconocido como un Estado plurinacional. ¿Ya? Dice relación con la plurinacionalidad. Lo señalan, ¿cierto?, las actas en algunas oportunidades en donde algunos comuneros precisamente manifestaban su rechazo y estaba asociado, este no es una lista completa, pero estaba asociado principalmente que se asocia al separatismo o a la secesión. Me explico. Se señala o se tiene el miedo de que la plurinacionalidad implica que van a existir dos estados o que el pueblo aymara se va a separar del pueblo chileno. ¿Ya? Muchas veces esa percepción nace de lo que se observa de las demandas del pueblo mapuche, ¿ya? Que en algunos casos, ¿cierto?, el pueblo mapuche precisamente demanda mayor independencia y una separación del Estado chileno. Ahora, la Constitución es para todos los pueblos, no tiene por qué, ¿cierto?, ser homogénea para todos. Todos los pueblos tienen la capacidad de decidir respecto de cuál es lo que quiero, ¿cierto?, lograr. Pero en fin, eso se observa respecto de ese concepto de plurinacionalidad. En otras ocasiones, algunos comuneros lo asociaban al comunismo. Y bien tajante, ¿cierto?, señalaban. Y la plurinacionalidad es una propuesta, ¿cierto?, de los partidos comunistas. Y en otras ocasiones, el término plurinacionalidad, los comuneros lo asociaban a el otorgamiento de derechos a indígenas, pero a indígenas extranjeros. ¿Ya? Entonces se dice, no, nosotros no estamos de acuerdo con este concepto porque tenemos el temor, ¿cierto?, o la aprensión de que ese concepto le pueda entregar derechos a los indígenas, pero a los indígenas extranjeros. Entonces, eso generó precisamente una disidencia con el término. Y por otro lado, quienes están de acuerdo con el proceso, con el concepto de la plurinacionalidad, lo asocian mayormente a que la plurinacionalidad dice relación con un principio que es de igualdad y no discriminación entre pueblos. Se explica esto en el sentido de que si es que todos los pueblos tienen los mismos derechos en dignidad, lo correcto y en honor a la verdad es que se reconozca que en el territorio chileno y en el Estado chileno, ¿cierto?, existen distintos pueblos y por ende hay una plurinacionalidad, hay distintas naciones que comparten el mismo espacio. Por otro lado, se asocia también la plurinacionalidad a un concepto de interculturalidad. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, que si el Estado es plurinacional, las estructuras del Estado, como la salud, debe contemplar tanto la salud biomédica como la salud de los pueblos indígenas. Si es que hay un sistema de educación, tiene que contemplar tanto la salud, la educación, ¿cierto?, chilena, que es la historia de Chile, ¿cierto?, la historia europea, pero también la historia de los pueblos originarios como pueblos preexistentes, y así. Si hablamos de justicia, del sistema de justicia, los tribunales de justicia, la justicia y las normas deben ser pensadas tanto para el pueblo chileno, ¿cierto?, con su Código Civil de Andrés Bello, como también las formas propias de resolución de conflictos de los pueblos indígenas. Entonces, en este punto existían esas disidencias relacionadas con este término, si debe o no ser reconocido en la Constitución. Y, por ejemplo, llegaba a tal punto la discusión en el sentido de buscar soluciones, es que algunos comuneros decían, ya, si es que la plurinacionalidad es algo muy importante y que tiene que estar en la Constitución, preguntaban, ¿se pueden reconocer todos los derechos de los pueblos indígenas, todos, a pesar de no colocar esa palabra? Sin el nombre. Esa era una pregunta, ¿cierto?, que realizaban en una comunidad tratando de solucionar esta discusión que se da, ¿cierto?, de este término. Entonces,
La repito, ¿cierto? A ver si quede clara cuál era la pregunta que se hacía. ¿Se pueden reconocer todos los derechos de los pueblos indígenas a pesar de no colocar esa palabra de plurinacionalidad? Y ahí obviamente algunos comentaban y algunos quedaban más tranquilos y otros más conformes con las respuestas. Y lo otro es que si la incorporamos, si a pesar de que está, garantiza todos los derechos efectivamente. Y con eso te da de... Bien. La contrapregunta es, si colocamos, ¿cierto?, la frase plurinacionalidad en la Constitución, por el solo hecho de colocarla, ¿ya nos garantizan todos los derechos de los pueblos originarios? Esa, es cierto, es otra posibilidad. Pero en fin, como no hay acuerdo acá, y este es un disenso planteado en los cabildos, es algo que los vamos a invitar a trabajar en la segunda jornada. Son 3 disidencias. La segunda disidencia que le va a comentar a Dimelia dice relación con el modelo de desarrollo. Ya, estamos como con los tiempos parece. Entonces, rapidito, cuando hablamos de disidencia, estamos hablando de las diferencias que encontramos en los cabildos. ¿Eso qué quiere decir? Que hubo un hermano, un Gilaya, una Cuyaya que nos decía algo como a favor y otro hermano Gilaya, Cuya en contra. A eso nos referimos cuando hablamos de disidencia, a las diferencias. Y una de esas, las que les voy a hablar ahora, tiene relación con el modelo de desarrollo. Por ejemplo, alguien nos dijo, o sea, una propuesta, dice, una postura que dice relación con plantearse como un pueblo a favor del desarrollo minero con expectativas de participación en los beneficios económicos de esta actividad. ¿Y qué nos decían? Que nosotros trabajamos en la minería, que la agricultura ya pasó, pero ¿cómo respondían a esto? Porque hay diferencias, ¿no? Que manifestaban un rotundo rechazo a este modelo neoliberal, extractivo, considerando todos los graves daños ambientales, sociales, culturales provocados en nuestros territorios. Por eso se mencionaba este rotundo rechazo. Eso. Ya, tarea no menor, ¿cierto? Ya tenemos 2 disidencias que la idea es que reflexionemos sobre eso y tratemos de consensuar algo, ¿cierto? Nuestras comunidades decimos somos que consensuamos. Una tercera disidencia tiene relación con la representatividad y la participación indígena. Por un lado, se señala, se propone la necesidad de crear nuevas instituciones representativas que permitan dialogar directamente con el Estado, así como también la incorporación de escaños en distintos cargos de elección popular. Esto mediante los sistemas ya existentes y comunes a toda la población. Por otro lado, frente a esa misma, digamos como propuesta, ¿cierto? Inmediatamente surge el lado contrario que la reflexiona, la cuestiona y señala lo siguiente. Se considera que no es necesario crear nuevas instituciones, sino que coordinar y fortalecer las organizaciones tradicionales ya existentes. Por otra parte, se comparte la necesidad de participar en distintos espacios de elección popular. Sin embargo, se reflexiona en torno a cuáles son los mecanismos de elección, y esto dice, se señala que los mecanismos de elección deben ser propios de los pueblos originarios, o sea, no los que existen tradicionalmente para todo el pueblo chileno, sino que también tiene que considerar las propias formas de elección que tienen nuestras comunidades, ¿cierto?, valóricas, culturales, respecto a cómo elegimos a nuestros representantes, ¿ya? ¿Por qué? Porque se considera que son 2 ámbitos, vamos buscando lo mismo, pero como por veredas distintas, ¿ya? Entonces, ahí les dejamos estas 3 reflexiones, esas 3 disidencias, y les comentamos desde ya que en la jornada de la tarde, como pueden ver también en su papelito al final, dice segunda parte y espacio de diálogo, ¿ya?, respecto de las disidencias. Les señalo esto porque
muchos me miraron con extrañeza, pero me decían, ¿y por qué me estás cambiando de mesa para acá, para allá?